Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Hola amigos de YouTube. Soy Track41 y en este vídeo vamos a ver cómo cambió el menú inicio de Windows con el paso del tiempo. Sin nada más que decir, empecemos. El menú de inicio es uno de los elementos más icónicos de Windows. Su evolución ha reflejado los cambios en el diseño, la funcionalidad y las prioridades de Microsoft a lo largo de los años. Aquí se presenta un recorrido por sus principales transformaciones, desde su creación en Windows 95 hasta su versión más reciente en Windows 11. Windows 95, el nacimiento del menú de inicio. Concepto revolucionario. Antes de Windows 95, la forma de acceder a los programas era a través del administrador de programas, una carpeta que contenía los iconos. Windows 95 introdujo por primera vez el botón de inicio y la barra de tareas, revolucionando la forma en que los usuarios interactuaban con el sistema operativo. Diseño y funcionalidad. El menú era una lista simple y desplegable con opciones clave como programas, documentos, configuración, buscar, ayuda, ejecutar y apagar el equipo. La estructura en cascada de los menús facilitaba la navegación. Windows XP, un rediseño visual y funcional. Nuevo look and feel. Con Windows XP, el menú de inicio recibió un importante rediseño visual. Se hizo más grande y se dividió en dos columnas. Columnas de acceso rápido. La columna izquierda mostraba los programas más utilizados recientemente, permitiendo un acceso más rápido. La columna derecha incluía accesos a mis documentos, mi PC, mi música, panel de control y otras configuraciones. Personalización. Los usuarios podían personalizar qué elementos aparecían en el lado izquierdo y derecho del menú, y el botón de apagado se hizo más prominente. Windows 7. La evolución de la búsqueda y la lista. Menú clásico y simplificado. Aunque Windows Vista introdujo cambios, fue Windows 7 el que perfeccionó la experiencia. El menú de inicio de Windows 7 retomó el diseño de una sola columna. Búsqueda instantánea. La característica más destacada fue la barra de búsqueda integrada en la parte inferior. Al escribir, el sistema buscaba instantáneamente programas, archivos y configuraciones, eliminando la necesidad de navegar por menús. Jump Lists. Listas de salto. Se introdujeron las listas de salto, que al hacer clic derecho en un programa de la barra de tareas o del menú de inicio, mostraban una lista de documentos o tareas recientes relacionadas con esa aplicación. Windows 8, la desaparición temporal y la pantalla de inicio. Cambio radical. Microsoft eliminó el menú de inicio tradicional en Windows 8, reemplazándolo por la pantalla de inicio, Start Screen, una interfaz de pantalla completa con Live Tiles, mosaicos dinámicos. Diseño para dispositivos táctiles. Este cambio fue una apuesta de Microsoft por unificar la experiencia de escritorio con la de tablets y dispositivos táctiles. Los mosaicos dinámicos mostraban información en tiempo real, por ejemplo, el clima o notificaciones de correo. Rechazo de los usuarios. La eliminación del menú de inicio tradicional fue uno de los cambios más controvertidos y criticados por los usuarios de PC de escritorio, quienes consideraban que la nueva interfaz era menos productiva y difícil de navegar con un ratón y un teclado. Windows 10, el regreso del menú de inicio con un giro. Fusión de lo mejor de ambos mundos. Windows 10 trajo de vuelta el menú de inicio tradicional, pero lo fusionó con los Live Tiles de Windows 8. Diseño híbrido. El menú de inicio se dividió en dos partes, una columna izquierda con la lista de programas y accesos directos, y una columna derecha con mosaicos personalizables que podían ser redimensionados y agrupados. Funcionalidad mejorada. La barra de búsqueda se hizo aún más potente, y los usuarios podían acceder a ella directamente desde la barra de tareas. Windows 11, una nueva estética y una reorganización. Diseño minimalista y centrado. Windows 11 se aleja de los mosaicos dinámicos y adopta un diseño más limpio y minimalista. La barra de tareas y el botón de inicio se centran por defecto. Secciones ancladas y recomendadas. El menú de inicio ahora tiene un diseño simple con dos secciones principales. Anclado. Muestra las aplicaciones que el usuario ha anclado para un acceso rápido. Recomendado. Muestra archivos y aplicaciones utilizados recientemente, facilitando la reanudación de tareas. Menos personalización. A diferencia de Windows 10, el menú de inicio de Windows 11 es menos personalizable en cuanto a tamaño y estructura, priorizando una estética más uniforme y moderna.
En resumen, la evolución del menú de inicio en Windows ha sido un viaje desde la simplicidad hasta la complejidad y de regreso. Comenzó en Windows 95 como una simple lista. Evolucionó en Windows XP a un menú de 2 columnas. En Windows 7 se centró en la funcionalidad de búsqueda. Windows 8 eliminó el menú de inicio tradicional a favor de una pantalla de inicio con mosaicos, un cambio que fue ampliamente criticado. Finalmente Windows 10 lo trajo de vuelta, combinando la lista de programas con los mosaicos. La versión más reciente en Windows 11 simplificó el diseño, eliminando los mosaicos para un aspecto más limpio y minimalista. Como termino el vídeo, está siendo la conclusión. Gracias por ver el vídeo. Si quieres no olvides comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. Espero que viste este vídeo, que les doy una fuerte mejora. Este vídeo fue creado por Track41 en el editor de vídeo Clipchamp. Espero que vean el siguiente vídeo y finalizo este vídeo. Adiós. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de comentar, puntuar, darle me gusta, compartir el vídeo, activar la campana y suscribirte a mi canal. El Enough Windows 10 Toolkit, kit de herramientas para el fin de Windows 10, es una iniciativa de la organización de Restart Project, creada para ayudar a las comunidades y a los usuarios a afrontar el fin del soporte de Windows 10. A partir del 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de seguridad, parches y soporte técnico para Windows 10.